En este video tutorial voy a explicar cómo funciona la plantilla financiera para los estudios de factibilidad. Aquí hay unas recomendaciones muy importantes que debe tener en cuenta en el momento de introducir datos. Primero de ello dice, revise esta plantilla, cada una de las hojas, vaya revisándolas para que tenga un conocimiento panorámico de la misma. Las celdas sombreadas son para introducir datos, entonces estas celdas en gris son para que haga esa introducción de datos. Las que están en blanco son celdas que traen fórmulas. Si desprotege la hoja, tenga cuidado de no borrar las fórmulas. Todas las hojas vienen protegidas por seguridad, pero si usted quiere o necesita desproteger la hoja, da clic derecho sobre el título de la hoja, desprotege la hoja, pero cuidado porque en estas celdas blancas hay fórmulas y puede llegar a eliminarlas accidentalmente, afectando toda la plantilla financiera. Lo recomendable es mantenerla protegida para evitar ese tipo de errores. Si necesita aumentar las filas, puede hacerlo, pero ajustando fórmulas y la vinculación de los datos. De igual manera, si usted necesita aumentar el número de filas, puede hacerlo, pero tenga cuidado porque cualquier error que cometa borrando fórmulas le va a afectar la plantilla financiera. No se recomienda eliminar filas en este archivo porque puede afectar las fórmulas. Entonces seguramente habrán algunas tablas o cuadros que van a contar con muchas celdas en blanco. La recomendación es que no elimine esas celdas en blanco o que quedan sin datos en este archivo de Excel. Más bien copie la tabla, péguela en el documento de Word y allí en Word elimine las filas que le sobran para que evite problemas. Las filas que no necesite se pueden eliminar en el documento de Word. Si se trata de un servicio, puede omitir o no los insumos y materias primas. Eso tiene que ver aquí en la parte de estudio técnico, donde hay unos insumos, unos materiales directos. Si su servicio no requiere materiales directos, no requiere insumos o mercancía, no es una comercializadora, esta celda o esta tabla no es necesaria, se puede omitir. No va a necesitar ni materiales directos ni materiales indirectos. Como es un servicio, seguramente lo único que va a necesitar es la mano de obra técnica, que puede estar aquí en la parte de producción, en la parte operativa. Si es una comercializadora, entonces aquí podría tener en cuenta la mercancía que necesita para la venta, aquellas líneas de productos, la unidad de medida y la cantidad por unidad. En esos botones están los enlaces directos para ir a cada una de las hojas que están en la parte inferior. Si queremos ir a la evaluación del proyecto, podemos ir allá o regresamos al inicio. Vamos entonces a mirar paso a paso cómo incorporar los diferentes estudios dentro de esa plantilla financiera. Recuerden que tenemos un estudio de mercados, un estudio técnico y esa información nos va a afectar la parte financiera del proyecto. Respecto al estudio de mercados que ustedes realizaron, hay una información que debieron encontrar. Una de ellas fue cuantificar la demanda anual actual de su producto o su servicio. Entonces aquí ustedes colocarán ese dato, solamente la información. Vamos a introducir un dato aquí por efecto de ir conociendo el funcionamiento de la plantilla, suponiendo que eso es de productos, entonces 189 millones de unidades, y la demanda efectiva, entonces la podemos establecer en 87 millones de unidades. Aquí en esta celda se va a ubicar una tasa de proyección para hacer la proyección de la demanda actual y de la demanda efectiva. Esa tasa de proyección ustedes la definen, pero voy a colocar aquí una por el ejemplo, de manera que la proyección automáticamente aparezca en estas celdas. Esa información ya la tienen en el estudio de mercados, pero vale la pena fijarla aquí porque eso es importante para el estudio técnico más adelante. En el estudio de mercados también se definió un presupuesto de lanzamiento con este formato, donde va la descripción de lo que van a hacer, la cantidad y el valor unitario. Para efectos del ejemplo voy a colocar la cantidad 1 y que en el presupuesto de lanzamiento se invirtieron 18 millones de pesos. Solamente es un ejemplo, ustedes llenarán todas las celdas de acuerdo con las orientaciones del director de proyecto.
Y anualmente se va a invertir en publicidad también. Luego aquí definen ustedes cuáles son los medios de publicidad que van a utilizar o las estrategias publicitarias, el valor mensual que le van a dar a esa inversión o ese presupuesto. Voy a colocar un valor acá para que él automáticamente fije un valor anual. Recomendación, siempre esos valores deben ser considerablemente altos porque toda empresa requiere de presupuestos de publicidad muy elevados para darse a conocer, dar a conocer sus productos o servicios. Luego en eso no escatimemos nosotros inversión o presupuesto porque la realidad de las empresas es que el rubro más costoso o por donde sale muchísimo dinero de las empresas tiene que ver con publicidad. Entonces voy a aumentar aquí sencillamente un valor como para tener un referente, 2.400.000 mensuales, nos está dando un valor aproximado de 28 millones de pesos en publicidad anual. Es un valor aceptable, no quiere decir que es muy positivo, es mínimo, es básico, ya de acuerdo con las orientaciones del director de proyecto fijarán esos presupuestos de acuerdo con el segmento de mercado que ustedes vayan a tener, de acuerdo con las estrategias de publicidad y de acuerdo también con la línea de productos o servicios que ustedes van a ofrecer. Hay empresas que invierten muchísimo dinero en publicidad anualmente. Eso es lo único que hay que llenar en la ficha de estudio de mercados. Luego venimos al estudio técnico, donde ustedes también tuvieron que haber hallado o tendrán que hallar una capacidad diseñada, una capacidad instalada y un porcentaje de utilización de esa capacidad instalada. Entonces vamos a suponer que estamos produciendo X elemento y que tenemos una capacidad anual diseñada de 489.000 unidades. Pero la capacidad instalada de la misma empresa es apenas de 157.600 unidades. Hay un porcentaje de utilización de la capacidad instalada, entonces lo van a definir. Voy a arrancar con un 75% de esa capacidad y hacerle unos incrementos anuales de 2 puntos porcentuales, de manera que podamos tener el incremento de la capacidad anualmente. Aquí estoy haciendo la proyección de la capacidad. Estos valores pueden hallarlos por fórmula, estos valores los pueden hallar de otra manera. Lo importante aquí es, esto es lo que afecta al simulador financiero. Si ustedes hicieron estos cálculos mediante otras fórmulas, otros mecanismos, otras técnicas para definir la capacidad utilizada, pues sencillamente reemplazan estos valores. Aquí tendrían que desproteger la hoja y eliminar estas fórmulas para introducir en esta los valores exactos que hallaron mediante otras técnicas. Pero, siguiendo el ejercicio, vamos a dejarlo así. Notarán ustedes que aquí ya se registra un porcentaje de participación en el mercado porque él está comparando esa capacidad utilizada contra esa proyección de la demanda. Entonces, por tanto, hay un porcentaje de participación en el mercado del 0.13%. Es un porcentaje aceptable. Vamos a entrar en una forma muy sutil, poco perceptible en el mercado para evitar los problemas con la competencia, con la oferta ya existente en ese mercado. O sea, no vamos a tener un problema muy grande con las empresas oferentes porque entramos con una pequeña participación en ese mercado. Recomendación que ese porcentaje de participación no sea muy elevado porque es que ya hay unos líderes en el mercado, ya hay empresas que llevan años trabajando en ese mercado ofreciendo productos o servicios. Luego, esos porcentajes del 20, 30% que a veces se ven en los proyectos no es recomendable en eso porque quiere decir que está eliminando de tajo la competencia y una empresa nueva no puede lograr ese efecto en un mercado seguramente. Entonces siempre es recomendable unos porcentajes pequeños. ¿Cuál es el porcentaje aceptable? Ya lo mirarán de acuerdo con la línea de productos, servicios, de acuerdo con las estrategias de comercialización, de distribución y las orientaciones del director de proyecto.
En esta tabla van a ubicar ustedes el talento humano de la empresa. Tenemos 3 áreas, el área administrativa, el área comercial y el área operativa. Fundamental ustedes que definan aquí los cargos que deben tener la empresa. Voy a colocar uno de ejemplo con el sueldo correspondiente. Entonces le vamos a fijar un valor de 2,5 millones. Como supera los 2 salarios mínimos, luego no necesita subsidio de transporte y aquí definimos un tipo de contrato para el gerente, ya sea término fijo o indefinido. Usted lo mirará de acuerdo con la normatividad legal, laboral y de acuerdo con las recomendaciones y relacionado con el cargo. Lo importante aquí es la parte numérica. Entonces sabemos que el número de puestos de gerente solamente vamos a tener un gerente, porque no vamos a tener gerente general ni gerentes, subgerentes o gerentes de proyectos. Si necesitan tener un jefe de ventas, entonces al frente fijarán el sueldo, el subsidio y la cantidad, que sería 1. Pero si no, pues pueden tener el vendedor o asesor o preventista, como lo quieran llamar, con un sueldo específico y seguramente un subsidio de transporte. Voy a colocar un valor aquí cerrado para no afectar. El número de vendedores que necesitamos 4 o 5 vendedores. Aquí es muy importante. En muchos proyectos colocan un solo vendedor para sostener unos estados financieros muy exigentes. Tienen que verificar si realmente un vendedor es suficiente para dar a conocer el producto o servicio, para lograr las ventas anuales que se propone la organización. Entonces, en esa parte, como habíamos hablado, que la parte de publicidad es un rubro muy costoso, también esa parte de comercial, de la cual hacen parte la publicidad también, es muy costosa. El personal aquí es un personal que recibe unos sueldos elevados, es un personal que se necesita y que seguramente tendrá una zona de trabajo, tendrá unos requerimientos de metas por cumplir, de ventas. Luego no vamos a contratar un solo vendedor para que en el año logre las ventas de toda una organización de cientos de millones de pesos. Revisen muy bien el número de vendedores que necesita realmente para su empresa. Si son una empresa de producción de bienes, entonces seguramente necesitamos un jefe de producción. Si el número de operarios amerita tener un jefe de producción. Es decir, que realmente el gerente no va a tener la capacidad de tiempo de controlar el personal operativo, entonces necesitaríamos incorporar un jefe de producción con un sueldo especial. Si no necesitamos jefe de producción, entonces podemos colocar aquí el número de operarios, pero la recomendación es dependiendo del número de operarios. Entonces voy a colocar aquí el cargo de operario en singular, porque es un operario con un sueldo que tiene un subsidio de transporte. Y aquí algo también importante, así como en la parte comercial, tuve que calcular realmente el número de vendedores que necesito para lograr que se vendan 118,200 unidades en el año. Aquí también necesito saber efectivamente si necesito X cantidad de operarios para lograr ese volumen de producción y seguramente que la proyección de lo mismo. Entonces no vamos a tener un solo operario para elaborar todo eso. Seguramente que la capacidad, cuando se diseñó y se instaló, se definió las horas hombre, es decir, el número de personas que vamos a tener en producción, y eso tiene que ser coherente aquí. Entonces vamos a fijar que vamos a tener 4 operarios bajo un X tipo de contrato laboral, y como son 4, tienen que verificar si el gerente tiene el tiempo suficiente de controlar todo el proceso de producción, o contratamos un jefe de producción, que sería una persona que nos podría apoyar, tiene un sueldo superior en ese proceso. A veces en las empresas es mejor tener un jefe de producción para que pueda controlar muy bien los procesos dentro de la empresa y no distraer al gerente de todas sus responsabilidades administrativas de la organización con todos los grupos de interés. Aquí es algo muy importante. Algunas empresas recomiendan que por cada 4
personas que se tengan en la organización, debe haber alguien que controle esa situación, pues ustedes lo mirarán si amerita o no aplicar ese tipo de estrategias de ciertas organizaciones. Una vez definido el talento humano, también tendrán que definir cuáles son los materiales directos, los insumos o la mercancía para la venta. Estamos hablando de una empresa de producción. Luego aquí tendremos unos materiales directos. Vamos a suponer que ese material directo que se necesita se llama madera y que la madera la venden, la unidad de medida en que venden esta madera es lámina. Luego aquí definimos cuál es la cantidad para una unidad de producto. De la lámina, cuántas unidades podremos sacar. Entonces podemos hacer un cálculo matemático donde decimos que esto es igual a una lámina dividida en el número de productos que yo puedo sacar de esa lámina. Entonces se hace un estimativo, un cálculo por aparte, y ustedes dicen, bueno, de una lámina podemos sacar 48 unidades para que la operación matemática aquí nos inserte la cantidad por unidad. Notarán que automáticamente nos da la cantidad anual de láminas. Nos está diciendo que se necesita comprar 2.463 láminas para producir las 118.000 unidades que tenemos en capacidad utilizada del primer año. Y así seguimos con todos los materiales directos que tenemos. Pero si necesitan materiales indirectos, aquí colocarán ustedes aquellos como por ejemplo la pintura, algún tipo de pintura especial que normalmente se vende por galón o por puñete, dependiendo del tipo de producto. Y aquí hacemos nuevamente el cálculo de con un galón de pintura cuántas unidades de producto puedo elaborar. Entonces aquí es un estimativo, podemos hacer unos cálculos estimados aparte para poder cuantificar eso y concluir que un galón podemos sacar 350 unidades de producto, con lo que nos da la cantidad por unidad en galones y la cantidad anual también en galones, 338 galones. Aquí tenemos toda la infraestructura de la empresa, el equipo de oficina. Recordemos que equipo de oficina, estamos hablando del área administrativa, donde tenemos todos los muebles, enseres y equipos que hacen parte de esas oficinas administrativas. La cantidad y las especificaciones generales. En esto vamos entonces a definir, por ejemplo, que necesitamos alguna greca para el tinto. Voy a colocar solamente eso, que necesitamos uno y unas especificaciones generales, por ejemplo, que sea de 8 tazas. Algo muy sencillo en las especificaciones generales. No se recomienda colocar aquí marcas ni especificaciones muy detalladas, porque cuando se vaya a hacer el proceso de compra, lo que se va a mirar es, bueno, ¿qué se va a comprar y cuál es el requerimiento mínimo de ese artículo, de ese activo que se va a comprar? Entonces, cuando vayamos al mercado a buscar la greca, vamos a buscar grecas de 8 tazas, de acuerdo con el presupuesto que tenemos. Si logramos una greca mucho mejor, pues se hace la compra, obviamente porque tenemos un presupuesto para eso. Pero fijamos una cantidad de activos para comprar. En ese mismo equipo de oficina, en esa misma infraestructura, tenemos por separado los equipos de computación y comunicación del área administrativa y comercial. Aquí no incluimos la parte operativa. Entonces, que necesitamos computadores o computador, que es el nombre del activo, necesitamos 4, por ejemplo, y que sea portátil, por ejemplo, y alguna otra especificación que le quieran colocar a este tipo de computador. De aquí entramos a la parte de producción, donde definimos maquinaria y equipo de producción. Si en el área de producción vamos a tener computadores, los ubicamos acá. Si en el área de producción necesitamos equipos de comunicación, los ubicamos acá. Si vamos a necesitar alguna sierra o alguna maquinaria especial, pues colocamos aquí la cantidad y las especificaciones generales del mismo activo. No voy a entrar en detalle en esa parte porque cada proyecto es totalmente diferente. Si es una empresa de servicios, seguramente puede llegar a necesitar algún
un equipo, alguna máquina para transportar y llevar a prestar el servicio. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Si es una empresa comercializadora, tendríamos que mirar si en el lugar donde se va a comercializar el producto necesitamos maquinaria y equipos. Seguramente hay empresas que necesitan refrigeradores, que son equipos, necesitan de pronto aire acondicionado para la parte de bodega más propiamente. Luego aquí colocaríamos esa información. Recuerden que el área administrativa y comercial tiene aquí sus activos y el área operativa tiene aquí sus activos. Muebles y enseres también, pero solamente la parte operativa, porque aquí arriba teníamos los muebles y enseres de administración. Entonces, nuevamente aquí colocamos, por ejemplo, que necesitamos unas mesas o una mesa y especificamos la cantidad de mesas y el detalle, pues que la necesitamos, por ejemplo, en acero inoxidable, si estamos en el asunto de producir alimentos para consumo humano o para consumo animal. En esta tabla hay empresas que necesitan muy detallado una serie de herramientas, repuestos y accesorios que son importantes. Luego lo pueden colocar. Si es una empresa comercial o una empresa de prestación de servicios que no necesita detallar las herramientas o los repuestos o los accesorios que requiere, pues sencillamente pueden colocar aquí el kit de herramientas. Cuántos kits necesitan y la especificación. Entonces pueden colocar que sea un juego de 120 piezas, por ejemplo, que vendría integrando todas las herramientas que necesita la empresa. ¿Por qué se coloca las herramientas? Porque toda empresa debe tener sus propias herramientas para alguna situación de emergencia que se presente, no ir prestando por allá un destornillador o un martillo por allá con el vecino cuando la empresa debe tener los activos dentro de su organización. Al pasar la información del técnico, automáticamente esa información pasa a la parte de inversión y notarán que ya aquí nos aparece la greca, el computador, la sierra, la mesa y el kit de herramientas. Luego nos corresponde aquí empezar a colocar los valores unitarios de esos activos. Recuerde que como son valores unitarios y son para uso de la organización, de la empresa, deben tener incluido dentro de ese valor el IVA, porque lo va a utilizar la empresa para el ejercicio de sus funciones. Aquí no se coloca el valor neto, sino ya el valor incluido. Es necesario en algunos momentos incluir dentro de esto el valor del transporte o el valor de la instalación también. Si eso es un rubro que lo podemos incluir dentro de la misma factura de compra. Hay empresas que facturan todo, el valor del activo, el valor de la instalación como tal. Si no, pues entonces tendríamos que ocasionar ese gasto por otro lado. Pero suponiendo la greca tiene un valor de 256,000 pesos, aquí lo fijamos, no necesitamos un valor muy exacto porque eso es un presupuesto, pero sí debemos tomar referentes en el mercado. Entonces la recomendación es que ustedes busquen en tiendas virtuales diferentes tipos de greca, seleccionen la que quieren para la organización, para el proyecto y de acuerdo con eso entonces definan un presupuesto. Ese presupuesto puede ser un presupuesto en números cerrados. En esta celda es recomendable colocar un valor de salvamento a 5 años. Es decir, dentro de 5 años, ¿en cuánto podría llegar a vender la greca? Seguramente que en 5 años esa greca no sirve para nada, no se podrá vender comercialmente, luego colocamos un valor de 0 para que la depreciación se mantenga. Pero en el caso de algunos otros productos, aquí vamos a colocar el precio de un computador. Recuerden que esos precios son de equipos que sirven para empresas con todas sus licencias, con el valor del IVA incluido. Luego no vamos a colocar equipos de computador que estén por ahí de pronto en oferta. Hay que tener mucho cuidado con eso porque a veces las tiendas virtuales tienen ofertas. Entonces no vamos a tomar el precio de oferta porque en el momento de compra la oferta seguramente no va a estar. Vamos a colocar el valor comercial de ese producto.
Y el valor de salvamento a 5 años seguramente ese equipo no es obsoleto, pero la sierra puede llegar, si es una sierra para madera, puede llegar a costar alrededor de 5 millones de pesos. Y en 5 años es posible que podamos ofrecerla al mercado, venderla para reemplazarla por una sierra nueva y podamos lograr una venta del mismo activo por 1 millón de pesos. Luego cambia la depreciación anual porque tenemos un valor de salvamento dentro de 5 años. En el caso de la mesa también, esta es una mesa en acero inoxidable, vamos a fijar un precio de 480 y dentro de 5 años, si se necesita vender, seguramente que la podremos vender comercialmente por lo menos en 100,000 pesos. El kit de herramientas, este equipo puede costar 156,000 pesos y el valor de salvamento dentro de 5 años puede estar en 30,000 pesos. Una vez hemos llenado la información de los precios de los activos que se van a comprar para la empresa, aquí ya nos registran los totales. Si la empresa va a tener su sede propia construida, pues seguramente aquí va a colocar el valor del terreno y el valor de las construcciones con el valor del salvamento dentro de 5 años. Si no va a tener propiedad para su sede, pues entonces pagará arriendo y esas celdas quedarán completamente en blanco. Si quiere tener inventario de mercancía, en el caso de una comercializadora que es necesario, aquí pueden colocar ese rubro, porque una cosa es lo que se compre para vender o reponer inventarios y otra cosa es el inventario. En una comercializadora, en un supermercado, en una tienda, etcétera, seguramente que necesitamos un inventario de mercancía muy elevado para poder satisfacer las expectativas de los clientes, la demanda de productos que hay en ese mercado objetivo. Y aquí empiezan a llenar esos valores de acuerdo con la necesidad, cuánto vale el estudio de factibilidad que usted está elaborando, la licencia de funcionamiento, registro sanitario, escritura de constitución, registro del libro y documentos, estudio de impacto ambiental, el diseño del sistema, si compró algún software contable, adecuaciones o remodelaciones que realizó. Aquí es importante, toda empresa que toma en alquiler una sede debe hacerle algunas remodelaciones, unas adecuaciones para darle la imagen corporativa que requiere. A veces es asunto de pintura, a veces es asunto de pisos, de fachadas, y aquí es importante presupuestar este rubro. Entonces vamos a colocarle aquí tentativamente un valor de 32 millones de pesos en adecuaciones y remodelaciones, que puede estar incluido la parte eléctrica y la parte estructural o la parte de fachada o presentación del edificio como tal. El diseño de la identidad corporativa, que es lo que tenemos que ver con el logo, con todas las piezas publicitarias que se van a utilizar para los membretes, correspondencia, toda esa parte que da una imagen dentro de la comunidad. El diseño de la tienda virtual, si van a registrar alguna patente o algún registro de marca, aquí colocarán esas inversiones que se llaman diferidas. Estas inversiones automáticamente salen con la amortización anual y la amortización mensual. En capital de trabajo, ustedes automáticamente esa tabla se va llenando en la medida que van suministrando los datos en las hojas, pero definen aquí el número de meses para capital de trabajo. Entonces, suponiendo que aquí son 3 meses para capital de trabajo, en esta hoja del crédito, entonces van a definir ustedes si requieren algún crédito bancario, cuál es el monto de ese crédito, por ejemplo, 12 millones de pesos, bajo qué periodo de tiempo, suponiendo vamos a tomarlo a 24 meses. Aquí queda el valor de la cuota mensual, pero nos falta fijar el interés mensual. Esta es la tasa nominal del crédito, tendrán que averiguarlo con el banco. Vamos a suponer que es del 1.89% mensual, tasa nominal, lo que quiere decir que la tasa efectiva anual es del 25.19%. Entonces, en esa parte de la inversión, no, tenemos que verificar si los gastos financieros están correspondiendo a los 3 meses o de lo contrario hay que ajustar esa celda. Vamos entonces al crédito y sumamos los intereses de los 3 meses.
Aquí nos está diciendo que los intereses de los 3 meses de 657.590, lo que quiere decir que es correcto ese valor que se está presentando acá. Aquí se descuentan las depreciaciones y la amortización de los diferidos, porque en capital de trabajo no necesitamos dinero para estas erogaciones. Esto es algo que se hizo en el año 0 en la inversión de la compra de los activos, y esa amortización fue la inversión que se hizo en los diferidos. Por lo tanto, no necesitamos estos rubros que están contemplados dentro de los gastos y de los costos. Aquí ya nos va mostrando el valor de la inversión fija, diferida, capital de trabajo. Y en esta celda vamos a colocar entonces cuál es el aporte de los socios fundadores. Y aquí pues podemos fijar un valor inicial de 15 millones de pesos para mirar cuánto necesitamos recoger con los nuevos socios. Depende del tipo de sociedad que nosotros hayamos constituido, que nos permita tener el número de socios apropiado para conseguir el capital necesario. Y aquí nos está diciendo que el crédito bancario es de 12 millones de pesos, que fue lo que fijamos en esa parte. Seguimos a costos totales de producción. Ya notarán que aparecen los 4 operarios con el valor de la nómina productiva, y en la parte de nómina operativa, la mano de obra indirecta, tenemos el jefe de producción y el costo total de mano de obra indirecta. Aquí hay espacio para los otros cargos, pero no tenemos más cargos en estos momentos. En la parte de producción, en los insumos y materia prima, ya nos aparece entonces cada uno de los insumos. Lo que nos falta es definir el costo unitario de esos insumos. Si estamos hablando de madera, podemos decir que el valor de la lámina es de 125.000 pesos, pero es importante que aquí no incluyan el IVA, por cuanto es un producto que va a ser parte de un proceso de producción, y que al final, cuando se factura al cliente, es cuando se le detalla el IVA al cliente. Luego aquí solamente colocamos el valor neto o el valor sin IVA del insumo de la materia prima que vamos a comprar. Aquí tenemos la pintura, colocamos el valor neto de la misma, del galón, y en esta parte vamos a prorratear entre costos y gastos algunos rubros. Por ejemplo, si tenemos la parte de arriendos, y los arriendos de la sede están por el orden de 3 millones de pesos, aquí podemos definir qué tanto lo asignamos al costo y qué tanto dejamos al gasto. Algunos acuden a la distribución física de los activos para mirar qué tanta área ocupa la parte operativa respecto a la administración de ventas. Entonces definen unos porcentajes 70-30, 80-20, 90-10, eso depende de las instalaciones, o 50-50, eso es de acuerdo con cada proyecto. En la parte del acueducto, también seguramente hay un presupuesto mensual para el acueducto, y lo podemos prorratear también en un 70-30, o depende del consumo del mismo. Puede ser 50-50 si en el área de producción no vamos a tener mucho consumo de agua. De igual manera tenemos energía eléctrica. Ese es el valor mensual de la factura, y la distribución puede ser 80-20, depende del consumo. Es decir, estamos diciendo que el 80% del recibo de energía lo va a absorber como costo. En el gas, seguramente que eso es solamente para el área operativa, a veces se necesita en el área administrativa, depende. Entonces vamos a colocar aquí un valor mensual de 50.000 pesos y una distribución donde el 100% lo va a asumir los costos. El teléfono, tenemos también un rubro de 240.000 pesos. Puede ser compartido, o puede ser que en la parte de esa solamente tengamos 10% de costos y el resto para la parte de gastos y administración. Depreciaciones de construcciones y edificaciones. Entonces, eso es solamente cuando se ha comprado un activo en esa parte donde definimos si compramos terreno y construcciones. De lo contrario, ese rubro lo vamos a dejar desocupado.
Mitigación del impacto ambiental, entonces hay un valor mensual que seguramente se presupuestó cuando se hizo el estudio técnico. Vamos a colocar un valor de 500.000 pesos y vamos a decir que el impacto ambiental está generado por la parte de producción, luego será un 80-20. El internet entonces está en 130.000 pesos mensuales y aquí lo va a absorber el 100%, la parte administrativa, luego lo dejamos acá en tele. Y en seguros, entonces vamos a comprar una póliza de seguros, todo riesgo para la sede de la empresa con todos sus activos. Esa póliza puede tener un valor mensual de 150.000 pesos. Estoy colocando aquí un valor de referencia. Y vamos a decir que la mayor parte de los activos, lo más costoso, está en el área de producción con un 60%. Ya entonces automáticamente el simulador va hallando los costos fijos, los costos variables y tiene algunas celdas adicionales por si algún rubro hace falta como costo fijo para que lo incrementemos en esa parte, de lo contrario lo dejamos en blanco. Asimismo, en los costos variables, si necesitamos un asesor técnico y mensualmente tenemos que pagarle por prestación de servicios, aquí colocamos el valor, podemos cambiar el nombre del asesor técnico y aquí también podemos tener otro costo variable. Mantenimiento de maquinaria y equipo, aquí en esta celda vamos a fijar el porcentaje del valor de los activos operativos que vamos a destinar para mantenimiento de maquinaria y equipo, suponiendo dejamos o fijamos un 5% del valor de los activos operativos para mantenimiento de los mismos. Entonces aquí ya automáticamente nos saca los costos de cuánto vale ese mantenimiento o cuánto se presupuesta para ello. Aquí ya definimos costos totales entre fijos y variables y llevamos un valor de 487 millones de pesos anuales. En esta hoja de gastos de administración y venta ya tenemos el gerente, seguramente aquí estará la secretaria, y aquí en la parte comercial ya tenemos los vendedores. Tenemos 5, no tenemos jefe de ventas, luego solamente en la parte comercial vamos a tener 5 vendedores. Automáticamente tenemos la nómina administrativa, el jefe de ventas está en 0, y la nómina comercial va a aparecer como un gasto variable en esta parte. Tenemos otros rubros que aparecen aquí, hay unos que están por completar, como la administración de redes sociales, podemos fijar un valor mensual, mantenimiento del sitio web o tienda virtual, un valor mensual, el nombre de dominio, cuánto cuesta anualmente, el hosting, el certificado de seguridad, que es el candado que se le coloca al dominio, licencias tecnológicas que necesitemos pagar anualmente por alguna de ellas, los servicios del contador, la asesoría del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, lo que tiene que ver con papelería, el rubro de papelería, y aquí lo que tiene que ver con cafetería o aseo y cafetería, como se le conoce también, y el matrícula mercantil, la renovación de esa matrícula mercantil anualmente. Si hay algunos gastos de representación de la parte administrativa que se va a presupuestar, se colocan el valor en esta celda. Y en esta celda se van a fijar algunas comisiones de venta, se fijarán, de lo contrario se coloca en 0. Cuando nosotros definimos el sueldo del personal comercial y en la parte de ventas, lo que normalmente hacemos es un presupuesto de cuánto sería lo máximo que podría llegar a ganar un vendedor dentro de la organización. Ya cuando se vaya a firmar el contrato, entonces se establecen las reglas de juego, donde se le dice, se le paga un básico, un auxilio de rodamiento y un porcentaje de comisión de ventas, teniendo en cuenta que la suma de todo ello no supere lo presupuestado en el sueldo. De esa forma podemos trabajarlo en este simulador financiero dentro de los gastos de administración y ventas para la parte comercial, para no tener que hacer el cálculo de comisiones de ventas que nos podría afectar el precio del producto finalmente. Aquí ya estamos totalizando los gastos de administración y ventas de este proyecto. En esta hoja van a encontrar ustedes ya condensado o resumido los costos totales de producción, gastos de administración, los costos y gastos totales
la capacidad utilizada del año 1, esta información la trae del estudio técnico, y va a decir cuáles son los costos y gastos totales por unidad de producto. Aquí lo está fijando por unidad de producto. Ustedes tendrán que definir, de acuerdo con la estrategia de comercialización y la estrategia de fijación de precios, entonces el margen de utilidad que va a tener. Como esta estrategia que se implementa aquí es a todo costo, es decir, incluyendo gastos de administración y ventas, luego el margen de utilidad es un margen de utilidad pequeño, podemos fijar un 12, 15%, 18%. Aquí hacemos una revisión de cuál es el más apropiado. Si vamos a tener intermediarios, porque vamos a utilizar un canal detallista, un canal indirecto, seguramente tendrá que haber un valor favorable para ese intermediario. Normalmente hay intermediarios que reclaman un 30% de beneficio para ellos. Y si tiene IVA, que seguramente la mayoría de productos tendrán IVA, entonces aquí se definiría la tasa del IVA del mismo producto. 19% en esas situaciones, en la simulación. ¿Para qué se hace esta información? Para que ustedes puedan comparar el precio al consumidor comparado con la competencia. Si ustedes definieron que el precio suyo iba a estar orientado con base en la competencia, entonces tendrán que comparar eso con la competencia, a ver si estamos por igual de condiciones, por debajo o por encima, para hacer los ajustes respectivos. Luego, aquí tendremos que seguramente manejar el margen de utilidad o el margen del intermediario si este valor no es competitivo. Tienen que revisar muy bien esa parte para que ese precio sea competitivo en el mercado. Aunque el simulador financiero para los estados financieros lo que toma es el precio de venta para el ejercicio de la empresa, sin embargo, es bueno conocer ese precio del mercado porque a veces nos orientamos por esto, pero resulta que ese es el precio que le vamos a vender al intermediario. Y eso va a tener unos incrementos que va a llegar a un consumidor final. Si lo vamos a vender directamente, no necesitamos intermediario, pero sí necesitamos una tasa del IVA. Lo que quiere decir que el precio al consumidor en punto de venta o a través de nuestros vendedores va a ser de este valor y tenemos que compararlo con la competencia o definir si en el mercado es posible que los clientes paguen ese valor por nuestro producto. Ya aquí en adelante, pues ustedes podrán encontrar los estados financieros, hacer una revisión de los mismos. Si hay algunos ingresos que no son operacionales, es decir, que no son fruto de la actividad comercial de la empresa, pues fijan aquí los valores anuales. Y en estas celdas van a colocar el impuesto de renta que aplique anualmente. Recuerden que la reforma tributaria ha cambiado esos porcentajes. Vamos a colocar aquí un 31% para hacer el ejercicio y el impuesto de industria y comercio vamos a fijarlo aquí. De una vez, lo que tiene que ver con el ICA, vamos a fijar ese impuesto acá. Entonces vamos a suponer que es del 6 por mil. Entonces sería, como este es el 6 por mil, entonces sería 0,6. Y ya aquí entonces nos da el descuento, lo que hay que pagar por industria y comercio anualmente al municipio. Aquí pueden revisar en esa pestaña el flujo de caja. No hay información que podamos llenar aquí, pero sí pueden evaluar cómo están los flujos de caja de la empresa, el estado de situación financiera, si de pronto tienen algunos fondos en caja o son netamente los que vienen del simulador financiero. Es importante revisar aquí la diferencia. Aquí notamos que hay un error. Luego tenemos que revisar en el simulador financiero dónde se cometió un error, por el cual la diferencia entre activos totales y ese valor es superior a 0. Aquí debe dar 0 en cada uno de los años, hay un error, por lo tanto nos da una diferencia en esos valores que necesitamos revisar con anterioridad. Luego pasamos a la parte de evaluación, hay unas celdas en amarillo que ustedes tendrán que definir cómo es la prima de riesgo del riesgo. Aquí tenemos entonces, de acuerdo con la teoría, lo que es el riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto del sector en el cual ustedes están
participando de acuerdo con la orientación del director de proyecto, fijarán el nivel de riesgo y el porcentaje que van a aplicar. Si colocamos la prima del riesgo, el riesgo en un 15%, es decir, riesgo medio, que está en este rango, lo podemos colocar aquí este valor, y la tasa de inflación con que cerró el año anterior el Banco de la República. Entonces vamos a suponer que suben el 3%. Con eso él automáticamente haya la tasa mínima atractiva de retorno mixta deflactada del 16.03%, la que nos va a permitir evaluar este proyecto comparándola con la tasa interna de retorno, que en este caso fue superior a la tasa mínima atractiva, haciendo favorable este proyecto. Atractivo es una tasa interna de retorno aceptable dentro del mercado y un valor de presente neto positivo. Aquí están los flujos de efectivo neto, los valores netos actualizados y el valor de la recuperación, o sea, cuánto ha recuperado anualmente, para que ustedes puedan definir una inversión de 243 millones de pesos, en qué periodo se ha recuperado. En el momento en que la sumatoria de las recuperaciones sea igual o superior a este valor, podemos decir que en ese periodo se ha recuperado. En este caso, en el año cuarto, se ha podido superar esa cifra levemente, lo que nos indica que es en el año cuarto aproximadamente donde se recupera la inversión. Es posible que en el primer año, segundo año o quinto año, o que no dé en ninguno de los 5 años del horizonte del proyecto. Eso es posible. Y aquí en la parte derecha van a encontrar todas las razones financieras, tanto de liquidez, de operación, de endeudamiento y rentabilidad, con sus fórmulas y la unidad de análisis, si el número de veces, unidad de pesos, porcentajes, etcétera, para que ustedes hagan el análisis y lo presenten dentro del documento que han de entregar. Aquí tenemos el punto de equilibrio expresado en capacidad instalada, en unidades producidas o Q, en volumen de ventas o en función al número de días del año, como lo quieran analizar. Es bueno que definan aquí el número de días del año. Contablemente se trata de 360, algunos prefieren ajustarlo a 365. Y el gráfico donde nos muestra el punto de equilibrio. Recomendación: en el documento no es necesario pegar esta tabla, porque esta tabla es necesaria solamente para que aparezca el gráfico. Luego podemos omitir eso y solamente pegar el gráfico del punto de equilibrio y más bien presentar los datos de cómo se obtuvo el punto de equilibrio en diferentes formas. Recomiendo que en la parte de razones financieras peguen estas tablas y hagan la explicación correspondiente del análisis de cada uno de los indicadores o de cada una de las razones para ver si son favorables o desfavorables para el proyecto como tal. Una vez concluyen este simulador financiero, pues pueden empezar a pegar las tablas o cuadros en el documento que están elaborando.